Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues ya por fin he conseguido grabar la primera clase virtual con vosotros porque hasta ahora no había sido capaz. Además tenía todavía que rematar un poco el PowerPoint para poder explicaros lo del periodo de entreguerras y me gustaría veros, bueno, pues grabado esta clase antes, pero es que tampoco he tenido tiempo ni he podido hacerlo, la verdad. Básicamente porque, a ver, las actividades me las teníais que entregar para ya, para hoy viernes, y hoy viernes es cuando os estoy grabando este vídeo para explicaros un poco el tema. Pero bueno, de todas formas tenía ahí un poco una deuda con vosotros y bueno, pues empiezo a explicároslo, ¿vale? Porque bueno, quiero que entendáis un poco lo que es el tema, aparte de hacer los ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, a ver, el tema que íbamos a empezar justamente esta semana, el lunes íbamos a hacer el examen de la Revolución Rusa, pero luego ya el miércoles y el jueves mi idea era que empezásemos con el periodo de entreguerras. Que bueno, como su propio nombre indica, el periodo de entreguerras es el periodo que se desarrolla entre las dos guerras mundiales que se producen, es decir, es un periodo que empieza en 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial, y que acaba en 1939, que es cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, en ese periodo de unos 20 años es muy importante conocerlo porque empiezan a suceder una serie de cosas que hacen que al final se desencadene la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Por eso bueno, pues mi idea era analizarlo, estas cosas que suceden en el periodo de entreguerras, a lo largo de tres clases, ¿vale? Así que bueno, esta sería la primera. Bueno, este periodo de entreguerras, aunque obviamente afecta a todo el mundo, ¿no? Eh, Habría que centrarlo fundamentalmente en cuatro países. Tenemos por un lado la URSS, pero en la URSS ya sabéis lo que sucede durante el periodo de entreguerras, porque ya lo vimos durante el tema de la Revolución Rusa, ya vimos que una vez que acaba la Primera Guerra Mundial, en la Revolución Rusa estalla una guerra civil, después de esa guerra civil los bolcheviques llegan al poder y durante todo el periodo de entreguerras prácticamente lo que vamos a encontrar es el periodo de la dictadura de Stalin. O sea que más o menos en la URSS ya sabéis lo que sucede porque es toda la dictadura stalinista, ya vimos, bueno, el régimen económico con los planes quinquenales, vimos la política, las purgas, los gulags, o sea que más o menos en Rusia sí que sabéis lo que ocurre durante el periodo de entreguerras. Pero luego hay otros tres países importantes que hay que estudiar durante el periodo de entreguerras, ¿vale? Uno de esos países con el que vamos a empezar hoy es Estados Unidos, que vamos a ver que va a vivir durante el periodo de entreguerras una época de prosperidad económica que luego va a pasar a una época de crisis económica total. Y por otra parte hay otros dos países fundamentales, que son Italia y Alemania, que son muy importantes porque en ellos empiezan a aparecer regímenes totalitarios, como van a ser el fascismo en el caso de Italia y el nazismo en el caso de Alemania, ¿vale? Que, bueno, los vamos a ver en las próximas clases. Entonces, bueno, aquí os he puesto un mapa de Europa en el que si os fijáis hay, bueno, pues hay dos colores, ¿no? Más este, otro. Y bueno, en Europa lo que va a suceder son dos cosas completamente opuestas, son dos fenómenos distintos. Por un lado, en Europa se van a asentar las democracias en países que tenían gran tradición democrática, por ejemplo, en Francia, en Gran Bretaña, en Bélgica, en los países nórdicos como Dinamarca, Noruega, Suecia, se establecen ya, desde que termina la Primera Guerra Mundial, unos sistemas democráticos que se mantienen prácticamente durante todo el siglo XX, ¿vale? Pero luego va a haber otra serie de países donde no había tanta tradición democrática y donde van a aparecer regímenes totalitarios o lo que conocemos como dictaduras, como van a ser, por ejemplo, en Alemania o en Italia, que es donde se producen las más conocidas, pero también en otros países como por ejemplo en Portugal, en España, etcétera, y Rusia, que luego es un caso aparte, porque en Rusia ya hemos visto que se establece un régimen comunista que nada tiene que ver con lo que sucede en el resto de Europa, ¿vale? Entonces, en el periodo de entreguerras vamos a partir un poquito de esa situación, de países democráticos y países que empiezan a establecer dictaduras o regímenes totalitarios. Bueno, para entender por qué se producen también esas dictaduras, por qué aparecen esos regímenes, hay que ver un poco cómo era la situación de Estados Unidos y qué es lo que sucede cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Bueno, ya vimos que cuando acaba la Primera Guerra Mundial, a Alemania, los países vencedores en la guerra, es decir, Francia, Reino Unido, Italia, les exigen grandes reparaciones de guerra, es decir, que Alemania se encuentra porque tiene que pagar una cantidad de dinero desmesurada al resto de países. Y por otra parte, lo que vimos también como otra consecuencia
es que los Estados Unidos empieza a convertirse en la primera potencia mundial porque durante la guerra había estado prestando dinero a Francia, al Reino Unido, etcétera, y que, bueno, ya sabéis que Francia, Reino Unido y estos países tienen que empezar a devolverles el dinero y con la devolución de estos préstamos Estados Unidos empieza a enriquecerse de una manera muy considerable y se convierte así en la primera potencia económica mundial. O sea que vamos a ver que Estados Unidos va a vivir una época de prosperidad económica importantísima, ¿vale? Bueno, esta época de prosperidad económica que comienza en Estados Unidos es lo que se conoce con el nombre de los felices años 20, ¿vale? Los felices años 20 se refiere a toda la década de los años 20, es decir, prácticamente desde que acaba la guerra en 1919 hasta el año 1929, que es cuando comienza una crisis económica muy grande. Bueno, pues durante esos 10 años, ¿vale? Durante los años de la década de los 20, se produce una época de felicidad, de esplendor para los americanos, porque se encuentran en una etapa económica impresionante como nunca antes habían vivido. Es una época, pues, como su propio nombre dice, feliz, porque en ella los americanos empiezan a disfrutar de cosas de las que hasta ahora no habían disfrutado, ¿vale? Como el ocio, empieza en las ciudades a aparecer el jazz, se desarrolla la radio, se desarrolla el cine. Aquí veis, bueno, pues un poco los fotogramas de Marilyn Monroe, empieza este tipo de cine vinculado a Hollywood, la publicidad, lo estáis viendo aquí, Colgate, y en general el estilo de vida de los americanos aparece, bueno, pues eso, muy, muy reforzado y muy enriquecido, ¿no? De hecho, bueno, los americanos empiezan a permitirse en sus casas tener eh, cosas de consumo que antes no podían tener, es decir, empiezan a permitirse comprarse un coche, comprarse una lavadora, un frigorífico, electrodomésticos y bienes de consumo que antes no habían podido acceder a ellos. ¿Cómo empiezan a acceder a ellos? Pues porque se establece en Estados Unidos, por ejemplo, la compra a plazos, es decir, que puedas pagar un coche a plazos, una lavadora a plazos, un frigorífico a plazos, etcétera. Entonces, vamos a ver también en qué se basa ese sistema económico que tenía los Estados Unidos, ¿vale? Durante los años 20. Bueno, durante los años 20, Estados Unidos recibía el dinero de los países a los que les había prestado dinero durante la Primera Guerra Mundial. Y eso hace que empiece y que se desate la fiebre de la bolsa de valores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la bolsa? Bueno, pues que todo el mundo en Estados Unidos empieza a apuntarse a este carro de invertir en bolsa. Entonces, un poquito os explico en qué consistía esto. Bueno, pues esto consistía en que este señor, por ejemplo, es un inversor y este inversor lo que hacía era pedirle dinero al banco. Bueno, pues el banco le daba un dinero y con ese dinero este empresario compraba las acciones de una empresa, ¿vale? Entonces, bueno, pues compraba las acciones de una empresa y tenía, por tanto, una participación en el capital de esa empresa. Bueno, ¿qué es lo que empiezan a hacer estos inversores que compran acciones? Estos inversores se dan cuenta de que el precio de las acciones comienza a subir cada vez más y que si venden sus acciones van a conseguir un beneficio económico cada vez más grande. Entonces, lo que hacen estos inversores es cada vez vender sus acciones a precios más altos y más altos porque las acciones cada vez van subiendo su precio en mayor medida, ¿vale? Con lo cual los inversores se empiezan a enriquecer con la venta de esas acciones. El problema es que Estados Unidos funcionaba con un sistema económico que estaba basado en la estabilidad que había en Europa. Es decir, ya os he dicho que Alemania tenía que pagar fuertes reparaciones de guerra y los británicos y los franceses les exigen a los alemanes que les paguen esas reparaciones de guerras para poder ellos pagar la deuda que tenían con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué idea se les ocurre a los alemanes? Pues una idea que en principio sonaba muy bien, pero que es un poco tonta. Y lo que hacen los alemanes es que empiezan a imprimir dinero. Como el dinero al final, el dinero que nosotros tenemos, los billetes que tocamos salen de una máquina que imprime, pues los alemanes dicen, venga, pues vamos a empezar a imprimir dinero, dinero, dinero y así todo el mundo tiene dinero. ¿Cuál es el problema? Que esto de imprimir dinero no es tan fácil como, venga, pues yo le doy a la máquina que empiece a sacar billetes y ya está, y así la economía se recupera ni muchísimo menos. Esto lo que provoca es que si tú imprimes dinero, tu moneda vale cada vez menos. Es decir, si nosotros hoy en día nos pusiésemos a imprimir billetes de euro, el euro valdría cada día menos porque habría tantos euros en circulación que la moneda no valdría nada. Bueno, pues ese es el problema que empieza en Alemania. Empieza un problema de lo que se llama hiperinflación, es decir, los precios suben porque el dinero no vale nada. De hecho, estas imágenes que tenéis aquí son consecuencias de la hiperinflación que se produce en Alemania. En Alemania lo que sucede es que se empieza a imprimir dinero, 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 dinero y dinero, y llega un momento
que los alemanes tienen una gran cantidad de billetes que no valen absolutamente nada y que una barra de pan, si antes valía un marco o se compraba con un billete alemán, llega un momento en el que hacen falta 3 millones de billetes para conseguir comprar una simple barra de pan porque el dinero en sí no vale absolutamente nada, ¿vale? Ya estoy viendo aquí a los niños jugando con fajos de billetes o a un señor con una carretilla yendo a comprar porque para comprarte una barra de pan te hacía falta esta cantidad de billetes. Es decir, son imágenes de la inflación que se produce en Alemania. Claro, lo que sucede es que el sistema quiebra, es decir, en Alemania llegan a una crisis económica tan grande que el sistema quiebra. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Pues dice, se le ocurre un sistema, que es el Plan 2, este que tenéis aquí, propuesto por Charles II, que era el vicepresidente de Estados Unidos, y dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es, le prestamos dinero a Alemania, y con ese dinero que le prestamos nosotros a Alemania, estos le pagan las reparaciones de guerra a Reino Unido y a Francia, y Reino Unido y a Francia nos lo acabará devolviendo en forma de préstamos. Entonces, de esa manera se volvía a reactivar el sistema y no se estancaba la economía. El problema de esto es que al final era el propio Estados Unidos el que estaba moviendo toda la economía mundial y al final de su dinero, el que tenía que invertir en Alemania era al final el que acababa volviendo a sus arcas, con lo cual el sistema tampoco funcionaba muy bien. La cosa es que sí que es cierto que la producción se vuelve muy importante, las fábricas crecen enormemente y empiezan a producir en masa. El problema es que producen tanto que llega un momento en el que la oferta, o sea, es decir, lo que ofrecen las fábricas es mucho mayor que la demanda. Es decir, que si la gente pide un calzoncillo por persona, las fábricas están produciendo 3 calzoncillos por persona, lo cual está generando lo que se llama stocks. Los stocks son mercancías que las fábricas producen y que empiezan a sobrar y a guardarse en los almacenes porque no se venden. Entonces tenemos varios problemas, ¿vale? Tenemos este problema de la economía alemana que permanece en una situación de crisis y tenemos también como problema que las fábricas están produciendo muy por encima de su capacidad, ¿vale? De lo que se va a vender. Es uno de los problemas. A ver, voy a controlar el tiempo porque solo puedo hacer vídeos de 15 minutos. Bueno, el caso es que va a empezar una crisis bastante importante. Aquí estáis viendo cómo el stock, es decir, las mercancías que fabrican las empresas van subiendo cada vez más y eso hace que los precios bajen. Es decir, si tú tienes demasiados productos para vender, para que la gente los compre, ¿qué haces? Pues bajarle el precio. Entonces llega un momento que los precios están bajando cada vez más, cada vez más y cada vez más. Y con las acciones lo que está sucediendo es que el precio está subiendo cada vez más y llega un momento, que es el gran problema que se produce, que los americanos son incapaces de comprar acciones, es decir, los inversores no pueden seguir invirtiendo porque las acciones han llegado a un máximo tan alto que llega un momento en el que no pueden permitirse comprar ningún tipo de acción. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el jueves negro, que se llama el día 24 de octubre de 1929, como se dan cuenta los inversores de que la gente ya no puede comprar acciones porque su precio es tan alto, que empiezan a decidir venderlas. Entonces empiezan a venderlas en la bolsa. Yo las vendo, no, yo las vendo más barato, yo las vendo más barato. El caso es que al final todo el mundo acaba por vender sus acciones y eso hace que la bolsa de repente se desplome. Es decir, pasan de que las acciones tienen un precio así a que los inversores pasan directamente a regalar sus acciones porque si no ven que van a ser incapaces de venderlas. Bueno, pues eso provoca lo que se llama el crack del 29. El crack del 29 es esa crisis en la bolsa que hace que de repente, ¡pam!, el precio de las acciones se desplome por completo. Al desplomarse el precio de las acciones, se crea una crisis enorme dentro de los inversores. Esta imagen os la he puesto, de hecho, en las actividades y representa, bueno, cómo los inversores están en la bolsa de Wall Street sorprendidos por cómo ha bajado el precio de sus acciones y atemorizados porque van a perder todo su dinero. De hecho, se rumoreó que ese mismo día, ese mismo jueves negro, hasta 103 inversores llegaron a suicidarse tirándose desde los rascacielos de Wall Street porque habían perdido todo su dinero, ¿vale? Y es así un poco cómo comienza la crisis de 1929, ¿vale? Como me estoy quedando sin tiempo, el próximo día sigo explicando un poquito mejor. Y bueno, espero que más o menos hayáis entendido un poco cómo empieza este periodo de entreguerras, ¿vale? Venga, hasta la próxima, cuidaros mucho.